Muy bien. Vamos entonces a lo que se refiere al transporte de membrana. Ok, la membrana celular es una membrana semipermeable, quiere decir de que él permite el paso de ciertas sustancias a través de ella, ya sea hacia el lado de afuera o hacia el lado interno, es decir, al líquido intracelular o al líquido extracelular. ¿Ok? Entonces, tiene ciertas características, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de la configuración de la membrana celular, ¿ok? La membrana celular tiene tres sustancias que básicamente la componen, ¿ok? En primer lugar, y prácticamente la estructura fundamental de la membrana celular es la bicapa lipídica, ¿ok? Porque bicapa lipídica corresponde a dos capas de lípidos, ¿ok? La porción externa que está en contacto con el líquido extracelular y la porción más interna que está en contacto con el líquido intracelular. Aparte de la bicapa lipídica, tengo una estructura muy importante también que es eh, la proteína o que está compuesta por las proteínas transmembranosas. Estas proteínas generalmente atraviesan la bicapa lipídica en todo su espesor, ¿ok? Esta bicapa lipídica atravesada por la proteína conforma entonces a los poros de la membrana que generalmente funciona como un canal para la entrada y la salida de moléculas, de iones o de ciertas estructuras, ¿ok? Entonces la membrana celular compuesta por bicapa lipídica, proteínas que atraviesan generalmente todo el espesor de la membrana y por último estas terceras estructuras que están acá en el lado externo que parecen unas antenitas que son compuestas por hidratos de carbono, ¿ok? Estos hidratos de carbono vendrían a ser parte o a conformar el glicocáliz de la membrana celular. Muchas veces estas sirven como receptores de membranas, entonces tienen una gran importancia también en la conformación de mi membrana celular. Que nosotros ingerimos día a día eh, en la dieta. Generalmente nosotros ingerimos lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Son los tres nutrientes básicos que hacen parte entonces de mi membrana celular, ¿ok? Entonces mi membrana celular es una membrana semipermeable que permite el intercambio de moléculas, iones y estructuras entre el lado externo y el lado interno de la célula, es decir, entre el lado intracelular, entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Ok? Avanzando un poquito. ¿Se acuerdan que en la primera clase habíamos mencionado dos compartimientos que son sumamente importantes? ¿Ok? Habíamos mencionado de que nosotros tenemos el compartimiento intracelular y tenemos también el compartimiento extracelular, es decir, mi líquido intracelular y mi líquido extracelular. ¿Qué tenían en común el líquido intracelular y el líquido extracelular? Tenían en común de que en ambos tenemos básicamente los mismos componentes. Yo veo acá esta tabla, yo veo un largo listado y veo de que hay sodio, de que hay potasio, calcio, magnesio, cloruro, bicarbonato, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero tenemos la similitud de que estos componentes se encuentran en ambos compartimientos, pero con la salvedad o con la diferencia de que se encuentran en concentraciones distintas. ¿Qué habíamos dicho en la primera videoconferencia? Habíamos dicho de que el ion predominantemente extracelular
es el sodio. Y esto se confirma acá. ¿Por qué? Porque yo tengo 142 miliequivalentes de sodio en mi líquido extracelular y solamente tengo 10 miliequivalentes de sodio en mi líquido intracelular. También habíamos dicho en la clase anterior de que el potasio es el ion predominantemente intracelular. Y eso yo claramente vengo a confirmar acá de qué manera, viendo de que tengo 140 miliequivalentes de potasio en el líquido intracelular y tan solo tengo 4 miliequivalentes de potasio en el líquido extracelular, ¿ok? Entonces nos damos cuenta de que esta diferencia de concentración, a la cual se lo denomina gradiente de concentración, está muy importantemente relacionada a mi membrana celular por la permeabilidad mayor o menor de mi membrana celular para ciertos componentes. Entonces, esta diferencia de concentración del líquido intracelular y extracelular se da gran responsabilidad a quién, a la membrana celular, compuesta por bicapa lipídica, por proteínas y por glicocáliz, es decir, hidratos de carbono, ¿ok? A través entonces de esta membrana celular se mueve el agua, se mueven los iones sodio, potasio, etcétera, etcétera, se mueven las moléculas. Es decir, la frontera en donde se controla todo vendría a ser mi membrana celular. Entonces tengo distintos tipos de movimiento a través de mi membrana celular, ¿ok? Tengo difusión versus transporte activo, ¿ok? La difusión se puede dar por dos mecanismos, difusión simple o difusión facilitada, ¿ok? Y el transporte activo se puede dar por transporte activo primario o transporte activo secundario, ¿ok? Diferencias grandes entre difusión y transporte activo. En primer lugar, la dirección del movimiento de las moléculas, iones o estructuras. ¿Por qué? La difusión, ya sea difusión simple o facilitada, siempre mueve a una estructura siempre mueve una estructura a favor del gradiente de concentración. Entonces tengamos en cuenta la dirección del movimiento de moléculas por difusión simple o difusión facilitada se realiza a favor del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir mover una molécula a favor del gradiente de concentración? Quiere decir que yo le voy a quitar al rico para darle al pobre. Poniendo un ejemplo práctico, yo voy a quitarle sodio al líquido extracelular y lo voy a difundir al líquido intracelular. ¿Por qué del extracelular el sodio al intracelular? Porque venimos diciendo desde la primera clase que el sodio es el ion predominantemente extracelular, es decir, está mucho más concentrado en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Entonces la tendencia es de que difunda sodio del líquido extracelular al líquido intracelular. Si yo en este momento pongo como ejemplo el potasio, la disposición o el sentido de la difusión va a ser la misma. Siempre va a ser a favor del gradiente de concentración, es decir, siempre el rico le va a ofrecer al pobre. Pero, ¿cuál va a ser el sentido? ¿Qué habíamos dicho en la primera clase? El potasio es el ion predominantemente intracelular, es decir, el potasio abunda en el líquido intracelular y está menos concentrado en el líquido extracelular. Entonces, si yo me estoy relacionando o estoy hablando de difusión, estoy afirmando de que el potasio va a difundir del líquido intracelular en donde él abunda al líquido extracelular. Entonces, de esa manera,
estoy realizando movimientos de iones a favor del gradiente de concentración. Reiterando, el que tiene mucho le da al que tiene poco, ¿ok? Otro punto muy importante de la difusión, ya sea simple o facilitada, es el hecho de que para realizar difusión yo no necesito de energía, no utilizo ninguna fuente energética para realizar dicho movimiento a través de mi membrana celular. ¿Ok? Difusión, ejemplos de difusión simple, moléculas o iones que sean altamente liposolubles. ¿Ok? Acuérdense de que la estructura fundamental y más básica de la membrana celular es ¿quién? Es la bicapa lipídica conformada por lípidos. Entonces, si yo tengo una molécula altamente liposoluble, ella va a atravesar, así como Fantasmiña, Gasparciño, el Fantasmiña camarada, la bicapa lipídica. Es como atravesar como un fantasma las paredes sin la necesidad de tener ni puertas ni ventanas. ¿Por qué? Por la alta liposolubilidad, ¿ok? Entonces, cuanto más liposoluble una molécula o un ion, mayor va a ser su difusión a través de la membrana, pero siempre respetando el gradiente de concentración, es decir, siempre se va a hacer la difusión simple desde el polo más concentrado hacia el polo menos concentrado, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí la difusión simple. Para que ocurra difusión simple, tiene que existir una molécula a ser difundida y esta molécula tiene que ser altamente liposoluble. ¿Ok? Siguiendo un poquito, difusión facilitada. Como dice el nombre de la difusión facilitada, acá yo tengo un facilitador. ¿Quién es el facilitador en este caso? El facilitador vendría a ser mi proteína que atraviesa a la bicapa lipídica. Entonces es mi proteína de transporte, ya sea en este ejemplo o ya sea en este ejemplo. ¿Ok? Entonces la difusión facilitada, como digo, se da por un facilitador. Entonces yo requiero la interacción de una proteína portadora o proteína transportadora. ¿Ok? Ejemplos de elementos o sustancias que se transportan por difusión facilitada: el agua y otras moléculas insolubles en lípido a través entonces de mi canal proteico, es decir, a través de mi facilitador. Entonces, el agua, ¿por qué no puede pasar por difusión simple? ¿Por qué? Porque en vez de ser liposoluble, obviamente es hidrosoluble, ¿verdad? Y también otras sustancias que no tengan las características que coinciden con ciertas características de la bicapa lipídica. Entonces, la difusión facilitada siempre va a depender del facilitador, en este caso de mi proteína transportadora. ¿Ok? Estas proteínas transportadoras para la difusión facilitadas tienen ciertas características, como por ejemplo, lo que tenemos acá, son permeables selectivamente a ciertas sustancias. ¿Qué quiere decir? De que estas proteínas transportadoras que participan en la difusión facilitada son selectivas o fueron diseñadas para transportar sustancias específicas, como por ejemplo, proteínas para el sodio, proteínas para el potasio, proteínas para el calcio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y estos canales o estas proteínas de transporte se encuentran más permeables o menos permeables en distintos momentos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la proteína se encuentra permeable, quiere decir que la puerta de ese canal está abierta, ¿ok? Cuando
la proteína está menos permeable, quiere decir que la puerta se encuentra cerrada. Yo no puedo entrar en la facultad si la puerta está cerrada. Yo puedo entrar a la facultad si la puerta está abierta. Entonces, más o menos eso relaciono a la permeabilidad, ¿ok? Permeabilidad selectiva, como dijimos, quiere decir de que la proteína de transporte transporta selectivamente ciertas sustancias o específicamente ciertas sustancias. Hasta acá, entonces, ¿qué afirmamos? La difusión, ya sea simple o facilitada, mueve las moléculas o las estructuras a favor del gradiente de contracción, de concentración. ¿Qué quiere decir eso? De donde abunda una molécula, lo envío a través de la membrana a donde tengo menor concentración de esa sustancia. No gasto energía. La difusión simple, el requerimiento es de que la proteína sea altamente liposoluble. Y en la facilitada, como dice el nombre, necesito un facilitador justamente para mover esas moléculas que no son liposolubles. ¿Ok? Acá tengo un claro ejemplo de la difusión simple que se da en este primer ejemplo inferior izquierdo, ¿verdad? En donde la estructura atraviesa con facilidad la bicapa lipídica por su alta solubilidad. En segundo lugar, yo tengo acá mi difusión facilitada. Estos dos ejemplos, ¿por qué? Porque tengo un facilitador. Generalmente se da en el caso de ¿quién? En el caso de la proteína de membrana, ¿ok? Este ejemplo que está acá arriba, en donde yo tengo varios puntos rojos y tengo una flecha azul que se mueve en varios sentidos, me representa, por ejemplo, el sodio en el lado externo de la célula. Y nosotros siempre venimos diciendo del sodio que se encuentra en el lado externo de la célula, que el sodio está altamente concentrado en el líquido extracelular. Entonces, ¿qué genera? Genera energía cinética. ¿Por qué? Porque las moléculas prácticamente nunca están quietas. Entonces, cuanto más concentradas están, se chocan cada vez más entre sí y generan energía. La energía denominada energía cinética. Entonces, la tendencia es de que ellas quieran difundir desde el punto mayor concentrado al punto menor concentrado, justamente por la alta energía cinética que generan o que van aumentando o van acumulando en el polo o en el extremo en donde se encuentra mayormente concentrado. ¿Okay? Entonces creo que hasta acá tenemos bien claro lo que corresponde a difusión simple y la difusión facilitada. No gastamos energía, lo hacemos a favor del gradiente de concentración y necesitamos de un facilitador en el caso de que las estructuras a ser difundidas no sean liposolubles. ¿Y quién es el facilitador? Es la proteína de membrana. Bueno, que veníamos hablando de que las puertas del facilitador o de la proteína de transporte se encuentra abierta o cerrada, ¿ok? Cuando se encuentra abierta, por ejemplo, en el caso de la proteína selectiva para el sodio, yo estoy afirmando que en ese momento la membrana es altamente permeable para el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio se va a transportar con mucha velocidad y a un gran volumen. En esa situación, la puerta puede encontrarse cerrada también, ¿ok? Veo que la puerta se encuentra Rafael envió una pregunta y ya vamos a llegar, Rafael, a lo que preguntaste, pero muy interesante lo que estás preguntando, ¿ok? Ya estamos a punto de llegar a tu duda, ¿ok? Volviendo entonces a las puertas, ¿ok? Vemos de que justamente la puerta para el canal del sodio se encuentra en el lado externo generalmente de la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos dicho del sodio? Ion predominante extracelular, ¿ok?
Vemos que la puerta del canal para transporte de potasio generalmente, en la mayoría de los casos, se encuentra en el lado interno de la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque el potasio es el ion predominantemente intracelular. ¿Ok? La apertura de estas puertas, de estos canales proteicos selectivos, se da por una modificación en el voltaje de mi proteína transportadora o por una modificación química. Entonces puede salir en el examen la apertura. ¿De qué manera se da la apertura de los canales transportadores de la membrana celular? Entonces ahí yo veo de que la apertura se da por voltaje o por modificación química, ¿ok? Son las dos maneras de abrir y cerrar estas puertas, ¿ok? Bueno, tenemos algunos factores que van a hacer con que la difusión sea mayor o menor, o que la velocidad de la difusión sea mayor o menor, ¿ok? La permeabilidad de la membrana, obviamente, una membrana más permeable al sodio quiere decir que se refiere a una membrana que permite mayor difusión del sodio, ¿ok? El espesor de la membrana. Una membrana fina permite de que la difusión se realice con mayor velocidad que una membrana muy espesa. Existen algunas patologías que engrosan la permeabilidad de la membrana de la célula, entonces como dice el brasilero, atrapalla, es decir, perjudica a la difusión, hace que la difusión sea más lenta. No es lo mismo tener que recorrer 100 metros que tener que recorrer 1 kilómetro. Me lleva mucho más tiempo recorrer distancias grandes que distancias pequeñas. Entonces, de esta manera, el espesor de una membrana tiene participación en la tasa de difusión neta. La liposolubilidad también afecta la tasa de difusión porque a mayor liposolubilidad habíamos dicho de que mayor velocidad, ¿ok? Entonces, cuanto más liposoluble, mayor difusión simple, ¿ok? Números de canales proteicos también. Cuanto más canales yo tenga y todos estos canales se encuentren abiertos, obviamente que la tasa de difusión va a ser mayor. No adelanta tampoco que yo tenga muchos canales para cierta molécula, pero estos canales se encuentren cerrados, ¿ok? No es lo mismo tener una entrada en la ciudad que tener 100 entradas a una ciudad, ¿verdad? La temperatura también afecta la tasa de difusión porque a mayor temperatura, mayor energía cinética y mayor energía cinética, mayor movimiento de las moléculas, es decir, favorecen el movimiento de las moléculas. El peso también, una sustancia pesada se mueve a menor velocidad que un elemento, en este caso, liviano, ¿ok? La presión también ayuda a la tasa de difusión. Mayor presión, mayor difusión, ¿ok? Y acá viniendo un poquito a lo que preguntó, a ver, ¿quién preguntó? Rafael preguntó si el canal acuoso puede ser formado por el paso de las proteínas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros necesitamos de ciertos canales para el agua. En este caso, las proteínas de membrana forman los canales acuosos, ¿ok? Pero al hablar de movimiento de agua o de líquido, no estamos hablando ni de difusión simple ni de difusión facilitada, ¿ok? Entonces tenés que tener un poquito en cuenta esto, Rafael. Cuando yo utilizo un canal acuoso para hacer el movimiento a través de la membrana, mi canal acuoso sería mi proteína de transporte, ¿ok? Para hacer el movimiento de agua o líquido, yo estoy hablando de ósmosis, ¿ok? Cuando yo estoy hablando de moléculas, nutrientes, iones, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando de difusión o transporte activo. Hasta ahora expusimos todo lo que se refiere a difusión en su versión de difusión simple o facilitada. Difusión simple, ejemplo, oxígeno, dióxido de carbono altamente liposolubles y se mueven como prácticamente un fantasma a través de las paredes.
Difusión facilitada, necesito entonces de mi proteína de transporte para movilizar estructuras como iones, ¿ok? Y ósmosis es cuando yo estoy moviendo a través de la membrana el agua. ¿Cuál es la regla de la ósmosis? La regla de la ósmosis me dice de que la ósmosis es el movimiento neto de agua causada por una diferencia de concentración. Es decir, el lado externo, mi líquido extracelular, comparando con mi líquido intracelular, puede estar más o menos concentrado. Entonces, ¿en qué sentido se va a mover el agua? Se va a mover del lado menos concentrado al más concentrado. ¿Para qué? Para tratar de diluir al polo que se encuentra más concentrado, ¿ok? Si mi líquido extracelular está más diluido que el líquido intracelular, que está más concentrado, entonces la tendencia va a ser de que haya ósmosis de agua del líquido extracelular al líquido intracelular para diluir y tratar de causar un equilibrio. Si mi líquido intracelular es el más diluido, comparando con el líquido extracelular, entonces el movimiento de agua va a ser inverso. El líquido intracelular, que está más diluido, se va a mover al extracelular, que es el más concentrado. Para que la ósmosis se detenga, yo necesito entonces de la presión osmótica. Entonces, la presión que se va generando a medida que va ocurriendo la ósmosis a nivel de mi membrana semipermeable y termina por detener a la ósmosis, se llama presión osmótica. ¿Ok? Entonces, la presión que detiene a la ósmosis se llama presión osmótica y es la presión que se genera a nivel de mi membrana. El sentido de movimiento en este ejemplo, en este diseño, va a ser el agua va a tender a moverse por ósmosis del punto B al punto A. ¿Por qué? Porque yo veo claramente que el punto B está diluido y el punto A está más concentrado. Bueno. A partir de ahora entramos a lo que se refiere a transporte activo, ¿ok? Primer punto, en el transporte activo yo necesito de energía, ¿ok? Entonces, la energía generalmente que yo utilizo en mi transporte activo es la energía que se denomina, o la molécula que se denomina ATP, adenosin trifosfato. Son 3 fosfatos de adenosina. Yo utilizo un fosfato para utilizarlo como fuente de energía, ¿ok? Para transporte activo también yo necesito de las proteínas de membrana. ¿Listo? ¿Para qué? Para movilizar a mis moléculas. ¿Y cuál va a ser el sentido del transporte? El sentido del transporte en el transporte activo va a ser en contra del gradiente de concentración. Acuérdese, difusión simple y difusión facilitada a favor del gradiente de concentración, es decir, el rico le da al pobre, acá ya es un poco diferente, el pobre le da al rico, ¿ok? Entonces en el transporte activo. En el transporte activo primario, mi fuente de energía es el ATP. En el transporte activo secundario, primero tengo un transporte activo primario y el movimiento que generó el transporte activo primario generó secundariamente una energía. Por eso se llama transporte activo secundario y ya vamos a ver ejemplos de los mismos, ¿ok? En el transporte activo primario, yo tengo el clásico ejemplo de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio se llama así, ¿por qué? Porque mueve sodio y potasio, y ATPasa porque tiene actividad ATPasa, es decir, utiliza el ATP como fuente de energía, ¿ok? ¿Qué hace? Mueve tanto sodio como potasio en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? De que toma o recoge 3 moléculas de sodio del líquido intracelular, en donde yo tengo poca concentración de sodio, y lo envío al líquido extracelular, en donde yo tengo alta concentración de sodio. Entonces, estoy moviendo el sodio en contra del gradiente de concentración.
Y con el potasio ocurre lo mismo. Esta bomba toma 2 moléculas de potasio del líquido extracelular, en donde yo solamente tengo 4000 equivalentes de potasio, es decir, tengo baja concentración de potasio, y lo envío al líquido intracelular, en donde el potasio está altamente concentrado. Vimos que con 140.000 equivalentes de potasio. Entonces, todo esto se hace a través de esta bomba, que es una proteína de transporte, y con la actividad ATPasa. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy utilizando el ATP como fuente de energía. Yo les recomiendo que vean el vídeo varias veces para que estos conceptos de en contra del gradiente de concentración, a favor del gradiente de concentración, queden bien claro. Es decir, mi bomba sodio-potasio en este ejemplo le dio al rico y le quitó al pobre. Entonces, ejemplo clásico. Tengo bombas de sodio ATPasa, tengo bombas potasio ATPasa y otros tipos de bombas para transporte activo primario. Entonces, mi fuente primaria de energía, ¿cuál fue? Fue el ATP, por eso se llama transporte activo primario. ¿Y cuál fue la dirección al movimiento de iones? En este caso fue en contra del gradiente de concentración, totalmente diferente que la difusión simple o la difusión facilitada, que lo hacían a favor del gradiente de concentración y no utilizan o no necesitan de energía. Solamente a modo de comentario, que obviamente van a encontrar en el Galton, es de que la bomba sodio-potasio ATPasa participa de manera muy importante en el control del volumen celular, contribuye también a mantener el voltaje de la membrana celular, que más adelante vamos a estudiar para qué es importante el voltaje en la membrana celular. ¿Okay? Después del transporte activo primario, se llama primario porque la fuente primaria de energía fue el ATP. Yo tengo el transporte activo secundario. En el transporte activo secundario yo puedo tener 2 modalidades, ¿ok? Puedo tener cotransporte y puedo tener contratransporte. ¿Qué significa cotransportar? Cotransportar significa transportar juntos, ¿ok? En la misma dirección. ¿Y qué significa contratransportar? Significa transportar en direcciones opuestas, ¿ok? Entonces, ejemplo de cotransporte. Sodio nuevamente. Cuando los iones de sodio son transportados afuera de la célula mediante transporte activo primario, como vimos en la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué pasa con ese sodio? Se acumula afuera de la célula, ¿ok? Entonces el gradiente de concentración es muy alto. Se acumula mucha cantidad de sodio, entonces ese sodio acumulado afuera de la célula en el líquido extracelular choca entre sí, se acumula y genera cada vez más energía cinética. Cuanto más moléculas se chocan entre sí, cuanto más moléculas se concentran en un mismo lugar o en un mismo sitio, generan mayor energía cinética. Y es esa energía cinética quien atrae en esa misma dirección, es esa energía generada secundariamente quien atrae en esa misma dirección a otros iones, como el ejemplo de la glucosa. ¿Ok? Entonces, ejemplo de cotransporte, puedo tener varios ejemplos: sodio-glucosa, sodio-aminoácido, potasio cloruro, etcétera, etcétera. Pero lo que me interesa es de que yo entienda el sentido del cotransporte. Primariamente, ¿qué yo hice? Transporté por transporte activo primario el sodio de dentro de la célula, afuera de la célula, se acumuló muchísima cantidad de sodio fuera de la célula y eso generó una energía cinética afuera de la célula y atrajo afuera de la célula en la misma dirección que el sodio, una molécula en este caso, la glucosa, ¿ok? En el contratransporte yo hago lo distinto.
Es decir, muevo por transporte activo primario una sustancia y la otra viene a la dirección opuesta. Ejemplo de contratransporte podría ser contratransporte sodio-potasio o puede ser contratransporte sodio-calcio. Es decir, yo muevo una molécula en una dirección y la energía generada por el movimiento de esa molécula movimentó a otro ion en otra dirección. ¿Ok?